¿Alguna vez te has preguntado cuáles fueron las últimas palabras de Jesús antes de entregar su espíritu en la cruz? Palabras que no fueron al azar, frases que marcaron el destino de la humanidad. Porque en esos momentos de agonía, cuando su cuerpo estaba quebrantado y su sangre corría por la cruz, Jesús pronunció 7 declaraciones que hoy siguen resonando en la eternidad. Y si te dijera que en esas 7 palabras se esconde un mensaje secreto que puede transformar tu vida. Muchos han leído sobre la crucifixión, pero pocos han comprendido el poder oculto en cada una de las últimas frases que Jesús dijo antes de morir. Estas palabras no solo fueron el testamento de su amor inagotable, sino que también contienen claves espirituales capaces de cambiar tu destino. En este video vamos a desentrañar el profundo significado de las 7 palabras de Jesús en la cruz. Cada una de ellas contiene una revelación divina que podría ser la respuesta que estabas esperando en tu vida. Puede que Dios te esté hablando en este mismo momento a través de este mensaje. ¿Te has sentido solo, angustiado o en búsqueda de una señal? Entonces, quédate hasta el final, porque quizás la última de estas palabras sea la clave para desbloquear la bendición que tanto has esperado. Hoy quiero invitarte a que participes de este estudio bíblico de una manera especial. Comenta en este momento "Paz en Cristo" para demostrar tu compromiso con tu fe. Además, dale me gusta a este video, porque al hacerlo estarás ayudando a que este mensaje de esperanza llegue a más personas que lo necesitan. Así es como podemos ser instrumentos de Dios en esta plataforma. Antes de comenzar, te adelanto algo importante. La 6ª palabra que Jesús dijo antes de morir contiene un misterio que muchos han pasado por alto. Así que no te vayas antes de descubrirlo. Ahora vamos a comenzar con las 7 últimas palabras de Jesús y su verdadero significado. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. La primera palabra que Jesús pronunció en la cruz no fue un grito de dolor ni una queja contra aquellos que lo estaban crucificando. Fue una oración de perdón. Mientras los soldados rompían su piel con los clavos y la multitud se burlaba de él, Jesús miró al cielo y intercedió por sus verdugos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué tipo de amor es este? Un amor que no guarda rencor, que no busca venganza, que no responde al mal con mal. Un amor que perdona incluso a quienes lo están matando. El perdón que rompe cadenas. Imagina esto: un hombre condenado injustamente, sufriendo una muerte atroz, pero en lugar de pedir justicia o clamar venganza, decide perdonar. ¿Cómo es posible esto? Jesús estaba enseñándonos que el perdón es la llave que nos libera del odio, la amargura y el dolor. Él no solo perdonó a los soldados y a la multitud, sino que también nos estaba perdonando a nosotros. Cada vez que fallamos, cada vez que nos alejamos de Dios, cada vez que pecamos, es como si claváramos los clavos en sus manos. Y aún así, Él sigue diciendo: Padre, perdónalos. Pero aquí viene lo más importante. ¿Estamos nosotros dispuestos a hacer lo mismo? ¿Cuántas veces hemos guardado rencor? ¿Cuántas veces hemos permitido que el enojo y la falta de perdón nos encadenen? Jesús nos mostró que el verdadero poder está en el perdón. Tal vez haya alguien en tu vida que te ha herido profundamente, alguien que no merece tu perdón. Pero déjame decirte algo. Perdonar no es excusar el mal, sino liberarte a ti mismo de su control. Cuando decides perdonar, el enemigo pierde su poder sobre ti. Jesús pagó el precio. Jesús no esperó una disculpa para perdonar. No esperó que los soldados se dieran cuenta de su error. Él perdonó antes de que nadie lo pidiera.
Esto significa que tú puedes hacer lo mismo. No importa cuánto te hayan herido, Dios puede sanar tu corazón si decides soltar el resentimiento. Y si sientes que es imposible, pídele ayuda al Espíritu Santo. Él te dará la fuerza para perdonar y ser libre. Tal vez hoy estés luchando con un resentimiento profundo. Quizás haya alguien a quien no puedes perdonar, pero quiero desafiarte. Haz lo que hizo Jesús en la cruz. Entrega ese dolor al Padre. Perdona aunque no lo merezcan, porque cuando decides perdonar, te pareces más a Cristo. Ahora avancemos a la segunda palabra de Jesús, porque lo que viene a continuación revelará un amor aún más profundo. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. La cruz no solo fue un lugar de sufrimiento, sino también de redención. A cada lado de Jesús había dos criminales condenados a morir. Ambos estaban sufriendo el mismo castigo, pero sus corazones estaban en posturas completamente opuestas. Uno de ellos, lleno de amargura, se burlaba de Jesús. Si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, en un acto de profunda humildad, reconoció su propia culpa y le dijo a su compañero: nosotros estamos recibiendo lo que merecemos, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego, con un corazón quebrantado, volteó hacia Jesús y le hizo una petición que marcaría su destino eterno. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces, en medio del dolor, en medio de la agonía, Jesús pronunció una de las palabras más esperanzadoras de toda la Escritura. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La gracia que transforma a este hombre no tuvo tiempo para hacer buenas obras. No pudo ir a la sinagoga, no pudo ofrendar, no pudo servir en ningún ministerio. Solo tuvo fe. Jesús le mostró que la salvación no es por méritos, sino por gracia. Muchas personas viven creyendo que deben ser lo suficientemente buenos para ganarse el cielo. Pero este ladrón nos demuestra que la salvación no es por lo que hacemos, sino por lo que creemos. La misericordia de Dios no tiene límites. Jesús no le preguntó cuántos pecados había cometido, ni le pidió que hiciera algo a cambio. Solo le ofreció la vida eterna en el mismo instante en que reconoció su necesidad de él. Este pasaje nos muestra que nunca es demasiado tarde para volvernos a Dios. El ladrón en la cruz nos representa a todos nosotros. Hemos fallado, hemos pecado, hemos estado lejos de Dios, pero si venimos a Él con un corazón sincero, nos abrirá las puertas del paraíso. El poder del arrepentimiento verdadero. Aquel hombre no solo reconoció que era pecador, sino que reconoció la realeza de Cristo. Cuando dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, estaba declarando que Jesús no era solo un hombre, sino un Rey eterno. Este ladrón, a los ojos del mundo, era un hombre despreciable, alguien sin esperanza, alguien destinado a la condenación. Pero a los ojos de Dios fue un alma redimida en el último instante. ¿Y qué hay de nosotros? Quizás en este momento te sientes indigno, tal vez crees que has fallado demasiado como para que Dios te perdone. Pero Jesús sigue diciéndolo mismo hoy estarás conmigo en el paraíso. No necesitas traer tus logros, no necesitas demostrarle nada a Dios, solo necesitas creer en Él y entregarle tu corazón. La historia de este ladrón es la historia de la redención. Nos muestra que no importa cuán lejos hayas estado, si vienes a Jesús, Él te recibirá con los brazos abiertos. Y si esto sucedió en el último momento de la vida de aquel hombre, ¿cuánto más podrá hacer Jesús por ti hoy si decides entregarle tu vida en este instante? Ahora avancemos a la tercera palabra de Jesús en la cruz. Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Juan 19, 26, 27. En medio de su sufrimiento,
Mientras la multitud se burlaba y sus discípulos habían huido, Jesús aún tenía amor en su corazón para aquellos que le eran más cercanos. A los pies de la cruz estaba su madre, María, destrozada de dolor al ver a su hijo colgado en aquel madero. Junto a ella estaba Juan, el discípulo amado. Jesús, con su último aliento de cuidado y compasión, miró a su madre y le dijo: «Mujer, he ahí tu hijo». Luego miró a Juan y le dijo: «He ahí tu madre». Y desde aquel momento Juan la recibió en su casa y la cuidó como su propia madre. Un acto de amor en medio del dolor. Jesús estaba muriendo, su cuerpo debilitado y su alma cargada con el pecado del mundo, pero aún así se preocupó por su madre. En este acto vemos un reflejo de su amor y su humanidad. Jesús estaba enseñándonos la importancia del cuidado familiar, de la responsabilidad y del amor que trasciende el dolor. Si en ese momento de agonía extrema pudo pensar en los demás, ¿cuánto más se preocupa por nosotros ahora desde su trono celestial? María y el nuevo pacto. Este pasaje también tiene un significado espiritual profundo. María, que había sido la madre terrenal de Jesús, ahora era confiada a Juan, simbolizando el comienzo de una nueva relación entre Cristo y su pueblo. Ya no se trataba de un lazo terrenal, sino de una nueva familia formada en la fe. Jesús nos estaba mostrando que en el reino de Dios, la familia espiritual es tan importante como la biológica. El cuidado de Dios en nuestra vida. Quizás en este momento te sientes solo, abandonado o sin dirección. Pero esta tercera palabra nos recuerda que Dios nunca nos deja sin cuidado. Así como Jesús encomendó a su madre al discípulo Juan, Él también nos ha puesto bajo el cuidado del Padre. Si alguna vez te has preguntado si Dios realmente se preocupa por ti, recuerda esta escena en la cruz. Si en su peor momento Jesús pensó en el bienestar de los suyos, ¿cuánto más hará hoy por ti que eres su hijo? Jesús no solo murió por tus pecados, sino que también garantizó tu protección, tu cuidado y tu lugar en la familia de Dios. Ahora avancemos a la siguiente palabra, una de las más impactantes de toda la crucifixión. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? De Mateo 27:46, Marcos 15:34. El momento más oscuro de la crucifixión llegó cuando Jesús levantó su voz al cielo y gritó con angustia: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este clamor desgarrador resonó en la tierra y en el cielo. Era el instante en el que Jesús, quien nunca había estado separado del Padre, experimentó el abandono divino. Pero, ¿por qué? ¿Por qué el Hijo de Dios, quien siempre había estado en comunión con el Padre, sintió esta separación? El peso del pecado sobre Jesús. Jesús no estaba cuestionando a Dios ni dudando de su amor. Estaba cargando sobre sí mismo el pecado de toda la humanidad. En ese momento, el Santo de los Santos se hizo pecado por nosotros. La Biblia dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Jesús tomó nuestra culpa, nuestro castigo, nuestra separación de Dios. En la cruz, Él experimentó lo que nosotros debimos haber experimentado: la completa ausencia de la presencia de Dios. Fue en ese instante cuando la ira de Dios cayó sobre Él, porque en su cuerpo estaba todo el peso del pecado del mundo. Jesús sufrió el castigo que nosotros merecíamos para que pudiéramos ser reconciliados con el Padre. Cuando Dios parece estar en silencio, tal vez alguna vez te has sentido así, abandonado, sin respuesta, orando y sintiendo que Dios no escucha. Jesús experimentó ese mismo dolor en la cruz. Pero aquí hay algo poderoso. Aunque Jesús sintió el abandono, nunca dejó de llamar a Dios mi Dios.
Esto nos enseña que, aun cuando sentimos que Dios está lejos, Él sigue siendo nuestro Dios. Los momentos de prueba no significan que Dios nos ha abandonado. Al contrario, nos están acercando más a Él. La respuesta que nos da esperanza. Cuando Jesús gritó estas palabras, estaba cumpliendo una profecía. En el Salmo 22:1, el rey David escribió: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero si leemos todo el Salmo 22, veremos que al final habla de victoria, de restauración y de la gloria de Dios. Jesús no solo estaba expresando su dolor, sino que también estaba anunciando que la historia no terminaba en la cruz. Dios no había abandonado a su Hijo y tampoco nos abandona a nosotros. Lo que parecía una derrota era en realidad el mayor triunfo de la historia. Si hoy te sientes desamparado, recuerda esto: Jesús sufrió el abandono para que tú nunca tengas que sufrirlo. Ahora avancemos a la siguiente palabra de Jesús en 1900. La cruz, una declaración que revela la plena humanidad del Salvador. Tengo sed, Juan 19:28. Después de horas de agonía en la cruz, con su cuerpo debilitado y su sangre derramada, Jesús pronunció dos palabras que, aunque breves, tienen un profundo significado. Tengo sed. A primera vista, estas palabras parecen expresar solo el sufrimiento físico de Cristo. Y sí, Jesús estaba físicamente sediento. Su cuerpo humano clamaba por alivio en medio del dolor. Pero estas palabras encierran un significado mucho más profundo. La sed del Salvador Jesús, el mismo que había ofrecido agua viva a la samaritana en el pozo, ahora estaba experimentando la sed extrema. En Juan 4:14, Jesús había dicho: El que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Pero ahora él mismo estaba sediento. No solo era una sed física, sino una sed espiritual. Jesús anhelaba la comunión con el Padre, que había sido interrumpida cuando cargó con el pecado del mundo. Su alma estaba sedienta de justicia, de amor, de restauración para la humanidad. Este momento también cumple la profecía del Salmo 69:21. En mi sed me dieron a beber vinagre. Cuando los soldados escucharon su clamor, tomaron una esponja empapada en vinagre y se la ofrecieron en una vara de hisopo. Jesús bebió el amargo vinagre, cumpliendo así hasta el último detalle de la profecía. ¿Qué significa esto para nosotros? Jesús tuvo sed para que nosotros nunca más volviéramos a tener sed espiritual. Cada ser humano tiene una sed en el alma. Buscamos llenar ese vacío con placeres, con éxito, con relaciones, pero nada de eso puede saciar nuestra verdadera necesidad. Solo Cristo es el agua viva que puede llenar el vacío de nuestra alma. ¿Estás sediento? Hoy Jesús sigue diciéndonos lo mismo que le dijo a la samaritana. Si supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. Si tu corazón está seco, si sientes que hay algo que falta en tu vida, acércate a Cristo y bebe de su fuente inagotable. Su sed en la cruz nos recuerda que Él es el único que puede saciar la sed del alma humana. Ahora avancemos a la siguiente palabra de Jesús en la cruz, una declaración que marcó el cumplimiento del plan divino. Consumado es, Juan 19:30. Después de haber soportado el dolor, la humillación y la separación del Padre, Jesús levantó su voz y declaró una de las frases más poderosas de toda la historia. Consumado es. Estas no fueron palabras de derrota, sino de victoria absoluta. En ese momento, Jesús no estaba simplemente anunciando su muerte, estaba proclamando que la obra de la redención había sido completada. El fin de la deuda del pecado. En la cultura de la época, cuando una deuda era completamente pagada, se escribía la palabra tetelestai en los documentos.
Esa misma palabra en griego es la que Jesús usó al decir consumado es. Jesús estaba declarando que la deuda del pecado había sido saldada por completo. Esto significa que el precio por nuestra redención fue pagado en su totalidad. No hay nada más que podamos hacer para ganar la salvación, porque Cristo lo hizo todo. El cumplimiento de la profecía. Desde el principio, Dios había prometido enviar un Redentor. Las Escrituras estaban llenas de profecías que anunciaban la venida de Cristo y su sacrificio. Cuando Jesús dijo, consumado es, estaba diciendo que todas las promesas, desde Génesis hasta los profetas, habían sido cumplidas. La obra del Mesías estaba completa. No había más sacrificios que hacer, no quedaba más sangre por derramar. El fin del antiguo pacto y el inicio de la gracia. Con esta declaración, Jesús estaba cerrando la era del antiguo pacto. Ya no serían necesarios sacrificios de animales ni rituales para acercarnos a Dios. Desde ese momento, la salvación ya no dependería de las obras humanas, sino de la fe en el sacrificio de Cristo. Esto significa que tú y yo tenemos acceso directo al Padre por medio de Jesús. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo, mostrando que la barrera entre Dios y el hombre había sido eliminada para siempre. Tu victoria está en la cruz. Tal vez hoy sientes que aún tienes que pagar por tus errores, que no eres digno del perdón de Dios, pero la cruz nos recuerda que la deuda ya fue pagada. No hay más condenación para los que están en Cristo. Si alguna vez te has sentido atrapado en la culpa, en el pasado o en el temor, escucha las palabras de Jesús. Consumado es. Tu victoria ya fue ganada. Ahora avancemos a la última. Palabra de Jesús en la cruz. Una declaración de entrega total al Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Después de haber cumplido su misión, Jesús pronunció sus últimas palabras antes de entregar su espíritu al Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Con esta declaración, Jesús mostró que su muerte no fue una derrota, sino un acto de entrega total a la voluntad de Dios. Era el final de su sufrimiento, pero el comienzo de la redención para toda la humanidad. Una muerte diferente. A diferencia de los demás que morían en la cruz, Jesús no murió porque su vida le fue arrebatada. En Juan 10:18, Jesús dijo, «Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo». Jesús entregó su espíritu voluntariamente, demostrando que tenía el control hasta el último instante. Su vida no fue tomada, Él la dio por amor a nosotros. El acto supremo de confianza. En medio del dolor, Jesús confió en el Padre. Nos enseñó que, aún en nuestros momentos más oscuros, podemos entregar nuestras vidas en las manos de Dios. Cuando sientas miedo, cuando no sepas qué hacer, recuerda lo que Jesús hizo en la cruz. Confió en el Padre hasta el final. Si Él pudo hacerlo en medio del sufrimiento, nosotros también podemos confiar en Dios en cada área de nuestra vida. El final que se convierte en un nuevo comienzo. Jesús murió, pero su historia no terminó en la cruz. En 3 días, resucitaría con gloria y poder, demostrando que la muerte no tenía la última palabra. Así como Él entregó su espíritu al Padre, tú también puedes entregar tu vida a Dios con la certeza de que Él tiene el control de tu destino. Ahora, avancemos al cierre de este estudio, donde veremos cómo este mensaje puede transformar nuestras vidas hoy. Has llegado hasta el final de este mensaje, y eso dice mucho de ti. Eres parte de un grupo especial. Aquellos que buscan conocer más a Dios, aquellos que anhelan entender su voluntad y recibir su revelación. Las 7 palabras de Jesús en la cruz no fueron palabras vacías. Cada una de ellas es un mensaje eterno de amor, perdón, redención y victoria.
Hoy has descubierto el significado profundo de cada una de sus últimas frases. Y ahora tienes una decisión que tomar. ¿Qué harás con esta verdad? La cruz no fue el final. Jesús resucitó y hoy sigue transformando vidas. Si este mensaje tocó tu corazón, quiero que dejes un comentario con esta frase: Jesús, confío en ti. Esa será tu declaración de fe, tu confirmación de que recibiste esta palabra y crees en lo que Dios ha hecho por ti. También quiero pedirte algo importante. Dale me gusta a este video. No es solo un gesto, es una forma de asegurarte de que este mensaje siga alcanzando a más personas. Suscríbete al canal, porque este no es un mensaje aislado. Dios quiere seguir hablándote, guiándote y fortaleciéndote a través de su palabra. No seas como aquellos que escuchan y luego olvidan. Sé de los que aplican la verdad y ven su vida transformada. Antes de irte, quédate un momento en silencio. Deja que la música de este video inunde tu corazón y usa este tiempo para hablar con Dios. Hoy puede ser el comienzo de un nuevo camino en tu vida. ¿Estás listo?